Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordo mudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte les puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos. Se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie. Pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban. En el colmo de la admiración decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermosa esta lectura que hoy la palabra del Señor nos está mostrando y nos está enseñando. Sordo y mudo. Termina el Evangelio con la admiración de la gente. Todo lo ha hecho muy bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Entonces, queridos amigos, ¿qué es lo que nosotros entendemos aquí? Primero tenemos que entender lo que significa la sordera. La sordera quiere decir no querer escuchar los principios, los valores, la buena noticia de Jesús. Vean la sordera. Nañahendui, hanañahendusei. Volvese picoña nañahendu, achahendu alcuemaya, lleva coche me voy con anacerendusei. Coche me voy con no penáis serejeje, dice, no me hace caso, no penáis serejeje. O ya polo ya posea, reñe ere y supe, porque nos endui. Sordera, sordera, sordera. Y luego también aquí el otro aspecto, hablar a los mudos. Muchos queridos hermanos queremos ser más bien títeres, ¿verdad? Hay ya un grupo selecto y que se procura siempre mantener a través de platazos, a través de esas cosas que siempre van a votar por un candidato, sea lo que sea. Y entonces, esto quiere decir que no hablamos, que no decimos, que no somos capaces de afrontar, de denunciar los problemas en la vida. Nosotros hace poco, ¿verdad? El 3 de febrero estábamos celebrando a nuestro segundo patrono del Paraguay, que es San Blas. Y justamente decíamos que una de las características de nuestro santo patrono, San Blas, es el que te pueda curar la garganta. Pero no en un sentido físico, simplemente porque se hace horas, ventilador ya por ahí se aire acondicionado ya por ahí se donde hay ya por ahí se sino que el curar de no tener voz, ser los que tienen voz ante aquellos que no tienen voz. San Blas tiene que curarnos a nosotros de el quedarnos callados, el no denunciar las cosas negativas. Y por otra parte también en forma positiva, el que podamos anunciar, que podamos decir la buena noticia de Jesucristo, la buena noticia de Dios. Upeagola verdaderamente la yacueraroñe, porque entendemos, nos dejamos tocar por esa experiencia. Y aquí dice luego al colmo, dice, Jesús mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie. Pero cuanto más Jesús insistía en eso, ellos más lo gritaban, vamos a decir. Aquí utiliza la palabra proclamar. Pero la de proclamar, Juan, la de güero, sapuca y Juan, de icote, en la de o para algo la sea, Eina se mandó a llegar a la asamblea, nuestro segundo patrono. Añande Yareco, justamente Yareco la asamblea, a la menos yayapoa, ñande de güero, sapuca. Ñande soqueteo, muchos somos soqueteros, buscamos simplemente lo fácil, no quemamos entonces o no sudamos la gota gorda para llevar adelante y hacer crecer una sociedad bien cristiana, con valores, con principios, trabajadores, humildes, sencillos,
pero con proyectos de vida donde todos nos encontremos bien. ¿Entienden, queridos hermanos? Esto es tan difícil parece, por eso es que aquí se nos presenta como un camino y como una propuesta de Dios, un camino y una propuesta del Señor. Cuanto más Jesús insistía que se callasen, jamás la buena noticia se puede acallar. Ni Jesús ni gatuyamo quien porque imbarete terei, ¿verdad? La gracia de Dios. Peñan de yahuerecono, peñan de recobebe, peñan de yara o pocono ñandereje. Sin falta nosotros lo proclamamos, lo anunciamos. Y esto es como un resumen, ¿verdad? Que aquí se está haciendo. Un Jesús que cura, un Jesús que sana. Hoy Jesús que nos vuelve a decir, éfeta, éfeta, ábrete, ábrete. Y enseguida se les abrieron sus oídos. Necesitamos escuchar la voz de Dios, necesitamos escuchar sus mandamientos, necesitamos ponernos en el camino, ¿verdad?, de esta santidad. Y sobre todo, queridos amigos, tenemos que hablar. Dice que en ese momento se le soltó la lengua. Ojalá que nosotros también, escuchando y viendo la realidad de nuestros hermanos más sufridos por las injusticias, escuchemos la realidad, ¿verdad? Pero desde ahí también nosotros podamos después anunciar, decir, proclamar. Ani yawero kini niko amba eko a iba y yawere ko ahina ñande apuitepe. Que así sea. Que así sea.